Bien, chicos, vamos a ver ahora números primos y números compuestos. Vamos a ver qué es un número primo y qué es un número compuesto. ¿Ya? Como ustedes recordarán, porque eso también ya lo hemos visto, que un número primo es aquel número, ¿ya?, que solo puede dividirse entre sí mismo o entre la unidad. Por lo tanto, un número primo va a tener solo dos divisores, la unidad y el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el 2. El 2 solo tiene, sus únicos divisores es el 1 y el 2. El 3, sus divisores es el 1 y el 3. El 5, sus divisores son el 1 y el 5. El 7, sus únicos divisores es el 1 y el 7. Del 11, sus únicos divisores son el 1 y el 11. Y todos los números primos son aquellos números cuyos únicos divisores son la unidad y el mismo número, solo dos. ¿Ya? Bien, ¿y qué es un número compuesto? Un número compuesto es lo contrario de un número primo, es decir, no va a tener dos divisores, va a tener más de dos divisores. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, el 36. El 36 es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. O sea, aparte de la unidad, aparte del mismo 36, tiene otros divisores más, como el 18, como el 9, como el 3, como el 6, ¿sí? Esos son los números compuestos. Son aquellos que tienen más de dos divisores, que aparte de la unidad y aparte del mismo número, tienen otros divisores más. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué pasa con el 1? ¿Sí? Porque los números primos son a partir del 2 hacia adelante, el 2, 3, 5, 7, 11, ¿no? Y los números compuestos son el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, 15, 16, el 18, el 20, 21, 22, son todos los que no son primos, ¿no? Pero el 1 no es ni primo ni compuesto, ¿ya? Porque el 1 solamente tiene un solo divisor, que es el mismo, ¿no? 1. Como el 1 es la unidad, pues va a tener un único divisor, el mismo, ¿ya? Por lo tanto, no es ni primo ni compuesto. ¿Qué viene a ser? Entonces, en este sentido, el número 1 no es tampoco ni primo ni compuesto, por lo tanto, para fines teóricos podemos decir que el 1 es simplemente una unidad. Y lo vamos a conocer o llamar en adelante como la unidad, ¿ya? Porque divide a todos los números naturales, ¿sí? Pero no es ni primo ni compuesto, eso que quede claro. Bien, ahora tenemos esta definición, números simples. ¿Qué son los números simples? Los números simples viene a ser el conjunto de números que está formado por los números primos y la unidad. O sea, si yo junto la unidad con los números primos, todo eso se forma el conjunto de los números simples. ¿Ya? Entonces un número simple pues no es compuesto, lo opuesto al compuesto, pero sí incluye a la unidad. Bien, vamos a ver ahora números primos entre sí. ¿Qué eran números primos entre sí? Bueno, los números primos entre sí son aquellos números, ¿sí?, primos, ¿ya?, también conocidos como primos relativos o coprimos, ¿ya?, donde ese conjunto de números tiene como único divisor en común a la unidad, ¿ya? Entonces los números primos van a ser un grupo de números que tienen como único divisor a la unidad, ¿sí? Entonces se les dice que son PSI, o sea, primos entre sí. Por ejemplo, el 6, el 14 y el 21. Son PSI porque si nosotros analizamos sus divisores, los divisores de 6 es el 1, 2, 3, 6. Analizamos los divisores de 14, 1, 2, 7, 14. Analizamos los divisores de 21, que es 1, 3, 7 y 21. Y comparamos sus divisores, el único divisor en común que tienen los tres números es el 1. ¿Ya? El 2 solamente tiene el 6 y el 14, el 21 no. El 3 tiene divisor en común solo el 6 y el 21, el 14 no. ¿Ya? Entonces, el único divisor que se repite en los tres es el 1. No hay otro. Por lo tanto, se dice que son números primos entre sí. Vamos a ver otro ejemplo. Me dice acá, indica si los números 11 y 15 son primos entre sí. Bueno,
en este caso, pues, vamos, para saber si son primos entre sí, lo que tengo que hacer es analizar los divisores de cada número, ¿no? Los divisores de 11 es el 1 y el 11, porque son número primo. Y del 15 sus divisores son el 1, el 3, el 5 y el 15. Si analizamos y comparamos sus divisores, el único divisor en común que tiene es el 1. Entonces, por lo tanto, yo digo que 11 y 15 sí son primos entre sí. Bien, vamos a ver ahora análisis de los divisores de un número, ¿sí? Un número tiene diferentes divisores, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos cada uno de los divisores de un número, estos se pueden agrupar, ¿ya? Entre números primos, números compuestos y la unidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el número 12. Analizamos los divisores del 12, que son 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿ya? Entonces, si nosotros agrupamos y los clasificamos, ¿sí? Vemos que el 1 es divisor, porque el 1 es divisor de todo número, y el 1, ¿qué tipo de número es? Es la unidad, ¿ya? Ahora, ¿qué otros divisores tiene? El 2, el 3, ¿sí? Y estos dos, ¿a qué tipo o a qué grupo o conjunto de números pertenece? A los primos, a los números primos, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que el 2 y el 3 son divisores primos. Y el 4, el 6 y el 12 son números compuestos, por lo tanto se les llama divisores compuestos, ¿ya? Y si yo junto el 1 con el 2 y el 3, yo los puedo clasificar como divisores simples. Es decir, para cualquier número, ¿sí? Yo puedo analizar sus divisores y clasificarlos. Clasificarlos en divisores primos, divisores compuestos, en divisores simples o en divisor de la unidad, ¿ya? Ahora, ¿qué más observo en mi análisis? ¿Sí? Se observa, dice que 2 son primos, 3 son compuestos y 1 es la unidad. Si yo sumo las cantidades 3 más 2 más 1, me da 6. Y ese 6 viene a ser la cantidad total de divisores que tiene el 12, ¿no? ¿Cuáles eran? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces de aquí yo puedo generalizar, ¿sí? Yo puedo generalizar y decir que la cantidad de divisores de todo número compuesto es igual a la suma de la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la unidad. Claro, pues, ¿no? ¿Cuáles serán los divisores de 12? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Sí? Entonces, a ver, en este caso el 2 y el 3 son divisores primos porque son números primos. El 4, el 6 y el 12 son divisores compuestos porque son números compuestos, ¿ya? Y bueno, acá tengo la unidad. ¿Cuántos números primos o cuántos divisores primos son? 2. ¿Cuántos divisores compuestos son? 3. ¿Cuántos van aquí? 5. Más la unidad 1, 6. Entonces siempre la suma de la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos y más la unidad me va a dar la cantidad total de divisores del número. Y de aquí sale esta relación, esta fórmula. Cantidad de divisores de un número siempre es igual o se cumple que es igual a la suma de la cantidad de divisores primos del número más la cantidad de divisores compuestos más 1. Esta relación me va a permitir, ¿sí?, hallar o saber la cantidad de números compuestos que puede tener un número, o la cantidad de divisores primos, o la cantidad total de divisores, ¿ya? C de primo significa cantidad de divisores primos, C de compuestos significa cantidad de divisores compuestos, N significa el número natural y C de N significa cantidad de divisores, ¿ya? Entonces, el análisis de los divisores de un número me permite saber cuáles son primos, cuáles son compuestos, o cuántos son primos, o cuántos son compuestos, y cuántos son en total. Y el total siempre es la suma de la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Por ejemplo, ¿no? Me dice, un número tiene en total 28 divisores. Y 4 divisores son primos. Determinan la cantidad de divisores compuestos. Entonces, a ver, me dice que 28 son en total y 4 son primos. ¿Cómo voy a saber cuántos compuestos son de esta relación, de esta fórmula?
me dice que la cantidad total de divisores, que es 28, va a ser igual a la cantidad de divisores primos, que es 4, más la cantidad de divisores compuestos, que no lo sé, más la unidad siempre está presente para cualquier número. Entonces la cantidad de divisores compuestos va a ser una cantidad que sumado con 4 más 1, que es 5, me da 28. Entonces, en este caso, la cantidad de divisores compuestos es 23. ¿Ya? Entonces, esta relación que se salió, ¿no? que se concluyó o que hallamos analizando los divisores, me va a permitir saber cuántos divisores en total tiene un número, o cuántos son primos o cuántos son compuestos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? ¿Qué me dice o para qué sirve, ¿no? O para qué se encarga el teorema fundamental de la aritmética? ¿O qué estudia el teorema fundamental de la aritmética? El teorema fundamental de la aritmética estudia la descomposición canónica de un número. ¿Y qué es la descomposición canónica de un número? ¿Sí? La descomposición canónica de un número consiste en expresar a un número, ¿sí?, como el producto de sus factores primos, es decir, descomponer al número en el producto de sus factores primos. Y que quede así, ¿no? Que el número quede pues como el producto, ¿sí?, de sus factores primos, o sea, A, B y C serían los factores primos, ¿no? El producto de A, de su factor primo A, por su factor primo B, por su factor primo C. ¿Ya? Y estos factores primos van a tener exponentes. Ahora ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se expresa en el producto de sus factores primos? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplificando, ¿sí? La descomposición canónica es la simplificación del número. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la descomposición canónica del 120. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a simplificar. Y voy a empezar simplificando desde el menor divisor. O sea, empezando desde la mitad. O sea, sacando o trabajando con el divisor 2. Mitad. ¿Ya? Y 120 tiene mitad. Pues entonces sacamos mitad, que es 60. 60 tiene mitad. Sigo sacando mitad, que es 30. 30 sigue teniendo mitad. Es 15, 15 ya no tiene mitad, tiene tercia, que es 5, y 5 no tiene tercia, tiene quinta, que es 1, ¿no? ¿Cuándo termina mi descomposición o mi simplificación? Cuando llegamos a 1. Entonces la descomposición va a ser la multiplicación de estos divisores. O sea, 2 por 2 por 2 por 3 por 5. ¿Ya? Ahora, como acá tenemos una multiplicación repetida 3 veces del 2, se expresa como una potencia, ¿verdad? Entonces luego decimos que el 120 descompuesto quedaría así, ¿no? 2 al cubo, porque está repitiéndose la multiplicación de 2 3 veces, por 3 por 5. Esto viene a ser la descomposición canónica, ¿no? Expresarlo en el producto de sus factores primos, que tenga esta forma. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, 2, 3 y 5 vendrían a ser los factores primos. Obvio, ¿no? Porque el 2 es un número primo, el 3 es un número primo y el 5 es un número primo. Entonces, son los factores primos. ¿Ya? Ahora, ¿y para qué me sirve descomponer a un número en el producto de sus factores primos? ¿Sí? La descomposición canónica me va a servir para estudiar los divisores, para saber la cantidad de divisores que tiene ese número. La descomposición canónica me va a permitir saber cuántos divisores en total tiene el número o cuántos divisores primos tiene el número. ¿Sí? Porque aquí ven, 120, ¿cuántos divisores primos tiene? 3, pues, ¿no? El 2 y el 3 y el 5. ¿Sí? Haciendo la descomposición canónica voy a saber cuántos divisores primos tiene. También voy a poder saber cuántos divisores en total tiene. Y también me va a permitir saber cuántos divisores compuestos tiene. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo es el estudio de los divisores? ¿Sí? A ver, la cantidad de divisores de un número, ¿ya?, va a cumplir la siguiente relación, ¿ya? A ver, dado el número, ¿sí?, descompuesto, ¿sí?, dado el número descompuesto canónicamente, ¿ya?, me va a permitir saber la cantidad de divisores totales. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿no? La cantidad de divisores va a ser igual al producto de los exponentes de los divisores primos o factores primos, aumentados en 1. Por ejemplo,
el exponente de este factor primo A era X, entonces lo aumentamos en 1. Por el otro exponente del otro factor, que es Y, aumentado en 1. Por el otro exponente del otro factor primo, aumentado en 1. ¿Sí? Ese producto me va a indicar la cantidad de divisores que tiene 1. La cantidad total de divisores que tiene 1. ¿Sí? Por ejemplo, de 120, ¿no? Vamos a calcular la cantidad de divisores totales de 120. Haciendo la descomposición canónica, yo ya supe, ya hallé cuáles son sus divisores primos y cuántos son. 3. Ahora voy a determinar la cantidad total de divisores. ¿Sí? Con esta fórmula, ¿no? Entonces yo digo que la cantidad de divisores de 120 va a ser igual al producto de los exponentes de los factores primos aumentados en 1. Este exponente es 3, entonces 3 más 1 por el otro exponente que acá no se ve, se entiende que es 1, aumentado en 1, más 1 por el 1 más 1. 3 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 sería 4 por 2 por 2, 16. Entonces quiere decir que la cantidad total de divisores del 120 es 16. Tiene en total 16 divisores. Y si yo ya sé cuántos divisores en total tiene, ya sé cuántos son primos, voy a poder saber cuántos son compuestos. ¿Y cómo, Miss? De lo anterior, pues, ¿no? Del análisis de los divisores. Del análisis de divisores, ¿sí? Deducimos que la cantidad de divisores de un número es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Ya tengo la cantidad de divisores totales. Ya sé cuántos son primos, entonces con esta relación voy a poder saber cuántos son compuestos. ¿Ya? Entonces vamos a determinar cuántos números compuestos tiene 120. ¿Sí? Porque haciendo la descomposición canónica no puedo saber la cantidad de divisores compuestos, solamente la cantidad de divisores primos y la cantidad de total. Para saber cuántos divisores son compuestos, voy a utilizar esta, ¿no? La relación del análisis de los divisores. Cantidad de divisores primos más cantidad de divisores compuestos más 1 me da siempre la cantidad de divisores totales. Entonces, el 12 tiene, en este caso tenía 16, 3 son primos, no sabemos cuántos son compuestos, y más la unidad que siempre está presente, 3 más 1, 4, por lo tanto la cantidad de divisores compuestos va a ser 12, porque 12 más 4 me da 16. Y ya puedes saber cuántos divisores compuestos tiene. Entonces el teorema fundamental de la aritmética es fundamental porque me permite saber cuántos divisores tiene un número, cuántos son primos, cuáles son primos, cuántos son compuestos y cuántos tiene en total. ¿Ya? Es muy poderoso este teorema. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, por favor, aprendan bien, repasen bien esta parte del teorema fundamental de la aritmética, del análisis de los divisores y el estudio de los divisores. Muy bien, observaciones, ¿ya? Observaciones. Vamos a observar estas relaciones que también me van a servir, me van a ayudar para resolver ejercicios, ¿sí? A ver, la cantidad de divisores de un número, como hemos visto del anterior, es igual a la cantidad de divisores primos más compuestos más la unidad. Que es lo mismo, ¿sí? Que decir que la cantidad de divisores de números también es igual a la cantidad de divisores simples más los compuestos, ¿no? Porque ya sabemos que los números simples son son los números primos, incluido la unidad. ¿Ok? O también puedo decir que la cantidad de divisores de un número es igual a la cantidad de divisores propios más 1. ¿Y qué son los números propios? Los números propios vienen a ser los números primos, ¿sí? Y los números compuestos. Incluye a los primos y los compuestos. No incluye a la unidad. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los datos del problema, yo puedo utilizar esta o esta relación. O esta que es la general, ¿no? La que hemos visto en el anterior. ¿Ya? ¿Qué otra observación? A ver, yo puedo calcular la suma de los divisores de un número con esta relación o esta fórmula, ¿ya? La suma de los divisores de un número va a ser igual al producto, ¿ya? De los factores primos del número, ¿sí?
elevados a su exponente más 1 restado menos 1 dividido entre el factor primo menos 1 por el otro factor primo elevado a su exponente más 1 restado menos 1 dividido entre el factor primo menos 1 y por el siguiente factor primo elevado a su exponente más 1 restado menos 1 dividido entre el factor primo menos 1. Y así sucesivamente, va a depender de cuántos factores primos tenga el número. Entonces, para yo saber o para yo poder calcular la suma de los divisores de un número, al número lo tengo que descomponer. Le tengo que hacer la descomposición canónica. ¿Y por qué? ¿Por qué necesito hacer la descomposición canónica? Para saber cuáles son sus factores primos, ¿verdad? Bien, entonces al hacer la descomposición canónica voy a saber cuáles son sus factores primos y voy a poder reemplazarlo en esta fórmula y hallar la suma de los divisores de un número. ¿Ya? Ahora, también existe otras fórmulas para hallar la suma de los divisores de las inversas de un número. Entonces, si a mí yo tengo un problema, un ejercicio que me pida la suma de los divisores de las inversas de un número, es igual a la suma de los divisores de un número entre el número. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también existe una relación, o sea, una fórmula que me permite calcular el producto de los divisores de un número. Esto es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? del número elevado a la cantidad de divisores que tiene ese número. ¿Y cómo voy a calcular la cantidad de divisores de ese número? Pues haciendo la descomposición canónica, ¿verdad? O tal vez haciendo el análisis de los divisores. Va a depender de los datos. Bien, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Ejemplos de aplicación. Me dice, si el número A es igual a 3 al cuadrado por 10 a la A y tiene 48 divisores, determina el valor de A, o sea, de este A, que es exponente de este 10. ¿Ya? Entonces, a ver, del dato me dice que A es igual a 3 al cuadrado por 10 a la A. Yo, ¿qué observo acá? Observo que el número A está descompuesto, ¿ya? Pero no está descompuesto totalmente, o sea, no está descompuesto canónicamente, porque no está expresado en el producto de sus factores primos. Si bien es cierto, 3 es un número primo, pero 10 es no. Entonces voy a terminar de hacer la descomposición canónica. ¿Y por qué? Porque la descomposición canónica me permite saber, ¿sí? calcular cuántos divisores tiene en total, porque eso me está dando como dato también. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer la descomposición canónica del número A. Bueno, el 3 ya no lo voy a descomponer porque es un número primo, pero el 10 sí, ¿verdad? El 10 lo expreso como 5 por 2, todo elevado a la A. Aquí yo tengo una potencia de un producto, teoría de exponentes, igual a 5 a la A por 2 a la A. Ahora sí ya me quedó expresado en el producto de sus factores primos. ¿Ya? Muy bien, entonces si ya tengo la descomposición canónica ya puedo saber la cantidad de divisores. ¿Sí? Multiplico los exponentes aumentados en 1, acá va a ser 2 más 1 por A más 1 y por A más 1. Y esto del dato me dice que es 48. 2 más 1 es 3. A más 1 por A más 1 es A más 1 al cuadrado, todo esto es igual a 48, el 3 pasa a dividir al 48, que 48 entre 3 es 16, entonces A más 1 al cuadrado es 16, por lo tanto A más 1 es 4, si A más 1 es 4, entonces A vale 3, y ya está, ya hallé lo que nos pide el problema. Siguiente ejemplo, me dice aquí, el número n es igual a 3 a la b por 5 a la a, donde a es mayor o igual que 1, y tiene 3 divisores más que el número m, que es igual a 2 a la a por 5 al cubo. Calcula la suma de los divisores de m. Entonces vamos a analizar los datos. Del dato, me están dando este número que es 3 a la b por 5 a la a, y también a su vez me dan el número m que es 2 a la a por 5 a la 3. Y me dice que este divisor n tiene 3 divisores más que el divisor m. Entonces voy a calcular la cantidad de divisores de cada número. La cantidad de divisores del número n lo puedo calcular porque observo que acá el n está descompuesto canónicamente, o sea, está expresado en el producto de sus factores primos. Por lo tanto, la cantidad de divisores es la multiplicación de sus exponentes aumentados en 1.
B más 1 por A más 1. Y también aquí puedo calcular la cantidad de divisores de M porque está descompuesto canónicamente, es decir, expresado en el producto de sus factores primos. Por lo tanto, la cantidad de divisores totales es el producto de sus exponentes aumentados en 1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que más me decía del dato que la cantidad de divisores del número n menos cantidad de divisores del número m es 3. O sea, la cantidad de divisores de n excede en 3 a la cantidad de divisores de m, ¿no? Tiene 3 divisores más. Entonces quiere decir que b más 1 por a más 1 menos a más 1 por 4, todo esto es igual a 3. Aquí voy a factorizar a más 1. Veo que tengo un factor común. Sería a más 1 por b más 1 menos 4. Todo esto igual a 3. Acá sería a más 1. Esto se va a restar. Sería b menos 3 es igual a 3. Entonces a y b van a ser números que a sumado en 1 y a b restado en 3. La multiplicación me dé 3, ¿no? Entonces acá vamos a probar valores, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a ver... Vamos a suponer que A sea en este caso, A es mayor que 1, por eso me están dando como dato este, ¿no? Entonces mayor o igual que 1, entonces voy a probar con A igual a 1. Si A fuera igual a 1 sería 1 más 1 por B menos 3 y acá 1 más 1 es 2. 2 por B menos 3 me tendría que dar 3. Imposible, no existe un número multiplicado por 2 que me dé 3, ¿verdad? Entonces, A no puede ser 1. Descartamos. Vamos a probar con A igual a 2. A ver, vamos a ver si A es igual a 2. Acá sería 2 más 1, que es 3. Entonces acá sería 1, ¿verdad? Y para que acá sea 1, B tendría que ser 4. Cumple, ¿verdad? B sería 4. ¿Ya? Entonces, ya hallamos A y hallamos B, ¿sí? Entonces, A es igual a 2 y B es igual a 4. Entonces, quiere decir que la cantidad de divisores de M es 2 más 1 por 4, 3 por 4, 12. Y la cantidad de divisores de N es 4 más 1, 5, 2 más 1, 3, 15. Calcula la suma de los divisores de M. Y acá nos piden la suma de los divisores del número M. Entonces aquí vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces vamos a hallar la suma de los divisores de M. Entonces me dice acá por propiedad que es igual al primer factor primo, este de acá, ¿ya? Elevado a su exponente aumentado en 1. O sea, b más 1, pero b vale 4, entonces sería 4 más 1. Menos 1 entre a menos 1, ¿no? O sea, entre 3 menos 1. Por el otro factor primo igual, ¿no? El otro factor primo es... no, de m, ¿no? Ay, es 2. Ay, yo estoy sacando de n. Vamos a borrar todo de nuevo. Entonces, a ver. Este factor primo elevado a este exponente más 1 a 2 más 1 menos 1 entre 2 menos 1. ¿Verdad? A ver. Sí, ¿ves? Y el otro también, el otro factor es 5. Su exponente es 3. Lo aumento en 1 menos 1. Sobre 5 menos 1. Y ya está. Solamente tiene dos factores primos, entonces solamente dos productos. Por lo tanto, la suma de los divisores de M va a ser igual acá 2 al cubo, 8 menos 1, 7. Sobre 2 menos 1 que es 1, 7 sobre 1, 7. Acá 5 a la 4, 5, 25, 625, menos 1, 624, entre 5 menos 1 que es 4. Y esto es igual a 7, 624 entre 4,
Aquí es 1, 22, 20, 21, 156. 7 por 156 por 7, 7 por 6, 42, 7 por 5, 35, más 4, 39, 1092. Quiere decir que la suma de los divisores del número m es 1092. ¡Charán! Fácil, fácil, fácil. Vamos a ver otro ejemplito más. Me dice, si el número n es igual a 3 a la 2x por 5 a la x y tiene 15 divisores, calcula n. Entonces acá yo veo que el n también me lo está dando, ya está descompuesto canónicamente. O sea, está descompuesto en el producto de sus factores primos, ¿sí? Y me dice que tiene 15 divisores. Entonces aquí voy a calcular la cantidad de divisores de este número y lo voy a igualar a 15. Y para hallar la cantidad de divisores, multiplico los exponentes aumentados en 1, ¿verdad? Entonces aquí se plantea la ecuación, sería 2x aumentado en 1 por x aumentado a 1 y es igual a 15. Acá está la ecuación planteada. Entonces vamos a hacer esta multiplicación, 2x más 1 por x menos 1. Esto es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 14. Aquí resolviendo todo quedó así, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí. Vean, 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por más 1 más 2x, 1 por x más x y 1 por 1 igual a 15, queda 2x al cuadrado más 3x y este 15 pasa a restar, menos 15 más 1 menos 14, igual a 0, ¿eh? Y aquí vamos a resolver esta ecuación cuadrática. En este caso pues podría ser con el método de los mínimos cuadrados o el método de las raíces, ¿no? En este caso pues esto es igual a menos b, que viene a ser el coeficiente del término lineal, más menos la raíz cuadrada de este b cuadrado, menos 4 por 2, 4 por a por c, sobre 4, sobre el doble de este coeficiente. Entonces va a ser menos 3 más menos, acá 4 por 2, 8, 14 por 8, 112, 9 más 112, sobre 4. Aquí es 121, raíz cuadrada de 121, y raíz cuadrada de 121 es 11, ¿no? Entonces menos 3 más menos 11 sobre 4. Entonces acá tiene dos valores, dos soluciones. Menos 3 más 11 sobre 4, que eso es 8 entre 4, 2. Y la otra solución es menos 3 menos 11 con menos. Menos 14 entre 4 sale menos 7 medios. ¿Sí? Entonces acá es menos 7 medios. ¿Ya? Entonces con eso hemos demostrado por qué salen esos resultados. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser el valor de x que voy a trabajar? X no puede ser 1 porque un polinomio tiene exponentes positivos. ¿Ya? Y bueno, es un número natural, entonces no puede ser el negativo. Vamos a trabajar con x igual a 2. Por lo tanto, reemplazamos en n, sería 3 a la 2 por 2, que es 4, por 5 al cuadrado. Y eso nos sale 2025. Y ese es el número. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejemplo. Me pide calcular la suma de todos los divisores primos de 120. Bueno, vamos a descomponer a 120 en el producto de sus factores primos. ¿Qué era esto? Ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. 2 al cubo por 3 por 5. Entonces, la suma de los divisores primos. Bueno, va a ser eso, ¿no? 3 y 5. 2 más 3 más 5, 10. Ya está. Facilísimo. ¿Ok? Ahora sí, les toca aplicar lo comprendido a ustedes. ¿Ya? Ya saben, antes de pasar a la siguiente diapositiva,
Resuelvan el ejercicio para que puedan marcar, porque solamente les da 30 segundos para marcar la respuesta correcta. Y copien las soluciones en el cuaderno porque van a salir a la pizarra a exponer. Ustedes pueden, chicos.